Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Escritorio Fiscal Digital, episodio 33. Como ya sabes, soy dueño de Bobicom, somos distribuidores máster de los sistemas CompaKey y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar este tipo de herramientas digitales para facilitar cómo se administran sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax, quien comparte esta visión y su despacho Saltillo Asesores. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Robert, muy buenas tardes a todos las personas que nos hacen el favor de escuchar y de ver por estos medios y pues con novedades de tipo fiscal importantes que pues es siempre recomendable tener diversos criterios y creo que esta parte que hemos tratado de establecer de hace algún tiempo, ha rendido sus frutos, ¿no? Porque realmente sí ha servido para que varias personas pues se acerquen, pregunten, y esa es la idea. Realmente, como te comentaba, el programa realmente lo hacen las personas que nos cuestionan, que nos preguntan, porque de ahí pues salen todos estos temas que hemos estado manifestando y que pues también el día de hoy son temas que en un momento determinado salieron de alguna duda, algún comentario que hemos recibido por ahí de diversas personas, de diversas empresas. Entonces, a tus órdenes, don Robert. Es correcto, contador. El programa que tenemos para el día de hoy es esquemas reportables y el código de ética, manejo de anticipos de utilidades en asocios de una sociedad civil y plazos para que un cliente solicite un CFDI. No sé qué te parezca, contador, con cuál te gustaría iniciar, con el de Pues esquemas. el primero que fue precisamente lo que salió publicado este lunes pasado. Recordar que todos los lunes en el diario de Coahuila se publica tanto en la versión impresa como en la versión electrónica en la columna de criterio fiscal. Prácticamente esa información está a la vista. Entonces, Correcto. como ya es costumbre, voy a ahondar un poco en este tema, este primer tema. Es un tema que tiene que ver con dos circunstancias, ¿no? Por un lado, modificaciones fiscales que tuvimos a partir de este 2020 en el Código Fiscal de la Federación, y bueno, en la calidad o nuestra calidad de contadores públicos, ¿qué relación tiene estas modificaciones con un documento que los contadores públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues estamos obligados a observar, que es el Código de Ética Profesional? Entonces, ¿a qué me refiero, Robert? Pues básicamente a la reforma en Código Fiscal de Federación y a nuevas disposiciones en materia lo que se conoce como esquemas reportables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigentes a partir de este 2020, aunque la primera manifestación, la primera declaración donde se va a reflejar estos esquemas reportables se va a presentar en el 2021, pero ya la obligación existe. Al respecto, dentro de estas modificaciones, recordamos un poco lo que vimos ahí a principios de año, donde estos esquemas reportables, el Código Fiscal de la Federación lo señala como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada en forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Eso es lo que es un esquema reportable. Pero también hay otro tema importante ahí dentro de la normatividad, que es el concepto de asesor fiscal. ¿Qué es un asesor fiscal? Conforme al Código Fiscal de la Federación, es cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable, o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. No vamos a entrar en el análisis de lo que es un esquema reportable porque creo que sería a lo mejor un punto adicional o aparte que seguramente lo vamos a abordar cuando ya se tenga que presentar esta información. Pero aquí más bien el enfoque que quiero darle a don Robert es
cuáles son las circunstancias o cuáles son los efectos que pudiera tener un contador público asesor fiscal. Para esto, les adelantaba, hay un documento que se llama Código de Ética Profesional, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y hay una serie de normatividades. Estoy resaltando 2 o 3 artículos de este documento. El primero de ellos es el numeral 100.5, en donde la fracción D señala lo que el contador público debe cumplir con ciertos principios fundamentales. En este caso, el inciso D habla de la confidencialidad. Es decir, hasta dónde el contador público o como contadores públicos tenemos la obligación de observar esta confidencialidad. Bueno, al respecto, este código nos dice que este concepto tiene que ver con respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales o de negocios. Por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin la autorización apropiada y específica, a menos que haya un derecho u obligación legal. Y subrayo esa parte, la obligación legal. Entonces, aquí sería importante analizar desde el punto de vista jurídico y profesional si este tema del Código Fiscal de la Federación pudiera ser una circunstancia que podamos, como contadores públicos, entre comillas, violar la confidencialidad del cliente, porque hay una obligación legal de hacerlo. Y pues en esa circunstancia no podría haber alguna causal del cliente que se pueda quejar, vamos a llamar de esa manera, por haber revelado algún esquema reportable. Obviamente que para que eso tenga lugar, tenemos que estudiar cuáles son los esquemas reportables, si la circunstancia que se está dando es consecuencia de ese esquema reportable, sí o no. Tenemos que irnos al fondo del asunto, ¿no? Pero si tenemos que la asesoría o el trabajo que está desarrollando como contador público no es un esquema reportable, pues no tendríamos la obligación legal de informarlo. De tal manera que ahí sí, como contadores públicos, tenemos que guardar la confidencia del cliente, ¿no? Entonces, es muy importante. O sea, aquí lo que ves que es probablemente una línea muy delgada, don Robert, entre cumplir con el código fiscal o apegarse a lo que dice el código de ética. ¿Por qué? Porque también si como contador público no guardo esta confidencialidad, pues hay sanciones. En la regla, en el artículo 500.1, señala que el contador público que viole este código de ética, se hará acreedor a las sanciones que le imponga la asociación afiliada a que pertenezca o el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el caso de Saltillo, sabemos que hay un colegio de contadores públicos de Saltillo, que intervendrá tanto en caso de que no lo haga la asociación afiliada para las ratificaciones que requieren los estatutos. ¿En qué consisten estas sanciones? Señala que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta tenga en el prestigio y en la estabilidad de la profesión del contador público y la responsabilidad que pueda corresponderle. ¿Cuáles son aquellas sanciones? Nos habla de varias. Puede ser una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal de sus derechos como socios, la expulsión como socio, una denuncia ante las autoridades competentes, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, don Robert, que esta parte de los esquemas reportables, pues si no tenemos el criterio adecuado para establecer si es o no un esquema reportable y, pues no sé, lo manifestamos así ante el SAT, pues podemos caer ahí en una situación grave porque estaríamos reportando algo donde estaríamos violando el principio de confidencialidad con el cliente. Entonces, por eso es importante, don Robert, tener esta información a la mano, estudiarla, analizarla,
para no tener un problema de tipo de una sanción por parte de del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, esto se me hace muy interesante mencionarlo, don Robert, porque pues ya el próximo año se estará ya presentando los primeros reportes de los esquemas reportables y tenemos que estar atentos también en evaluar esa parte. ¿Cómo lo ve, don Robert? Pues obviamente se está contraponiendo con el código de ética al final del día, ¿no? Lo que yo creo que puede hacer la autoridad en algún momento, y no es por dar ideas, es de que diga, el reportar o el hacer el reporte de esquemas reportables no se contrapone contra el código de ética de un contador, ya que estamos cuidando el bienestar del país, no sé, contador. O sea, ¿sí me explico? Al final de cuentas es buscar el cómo sí por parte de la autoridad, ¿no? Sí, había que ver y hasta dónde el Código de Ética Profesional, bueno, finalmente es un documento, no tiene la característica de una ley, ¿verdad? Sí, Pero obviamente. como contadores públicos afiliados al instituto, sí tenemos la obligación de observarlo, so pena de una sanción. Entonces, lo quiero dejar ahí, don Robert, porque pues es un tema que seguramente va a dar de más comentarios, que por ahí lo vamos a estar analizando posteriormente. Así es, contador. Bueno, el que tenemos por aquí por revisar todavía sigue el tema de manejo de anticipos de utilidades a socios de una sociedad civil. Sí, don Robert. Bueno, este tema también tiene que ver con el procedimiento que se sigue para efectos del retiro de utilidades de los socios de una sociedad civil. Digo, ejemplos hay varios. Hay sociedades civiles, por ejemplo, de contadores, de abogados, de doctores, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, ¿no? Es decir, es una situación normal que los profesionales o los profesionistas de cierto giro, se reúnan para llevar a cabo su actividad dentro de una sociedad civil. Y el tema aquí a que me quiero referir, don Robert, es el tratamiento fiscal del retiro de utilidades. Y básicamente es un tema, es un punto. Dentro de una sociedad civil tiene cierto manejo fiscal diferente a una SASB, porque precisamente los anticipos de utilidades se manejan en una sociedad civil como una deducción fiscal, es como si fuera un sueldo. No es propiamente un sueldo, pero califica como una asimilable a sueldos, de tal manera que los anticipos que se den a los socios son deducibles bajo el esquema de asimilados a sueldos. De tal manera que tienen la posibilidad de estar retirando utilidades durante el ejercicio. Es decir, durante el ejercicio fiscal pueden estarse dando anticipos de utilidades y esos anticipos son deducibles para la sociedad civil. ¿Por qué lo comento, Robert? Porque puede haber dos momentos de retiro de utilidades. Puede haber un retiro, como lo estoy comentando, parcial durante el ejercicio, es decir, puede ser todos los meses, cada 2 meses, etcétera. Puede hacer esos anticipos de manera parcial durante el ejercicio, o bien yo me puedo esperar a que termine el ejercicio, se genere la utilidad y entonces repartirme la utilidad. Aquí la pregunta ahora sigue del gran premio de los 64,000 pesos. Algunos nos acordaremos de ese 64,000 pesos, ahorita ya no es nada, ¿no? Pero en aquel entonces, en los 70 era mucho dinero. ¿Qué conviene más? ¿Hacer retiros parciales durante el ejercicio o hacer un retiro de utilidades una vez terminado el ejercicio? Y básicamente, aquí la conclusión que yo les puedo comentar, y ahora sí por experiencia propia, es de que a la hora de estar retirando parcialmente durante el ejercicio, podamos obtener una ventaja fiscal en cuanto al impuesto se refiere, porque obviamente que se va a una tarifa de impuesto porque se califica como una asimilable a sueldo, y de esa manera tengo un impuesto que depende del monto y depende obviamente del cálculo del impuesto en base al nivel que se está retirando, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, a diferencia de hacer un retiro una vez que termina el ejercicio, ahí ya calificaría como un dividendo. Tenemos que generar primero que la empresa pague el impuesto
y luego, la sociedad civil, perdón, la sociedad civil paga el impuesto, y luego, sobre el neto, que el socio, los socios de la sociedad civil puedan retirar esas utilidades, pero ya como dividendo, donde además se causaría un 10% adicional. Entonces, si determinamos, hacemos una comparación del impuesto que se pagaría si retiramos, digamos, mensualmente contra retirar anualmente, básicamente sí vemos un ahorro en el impuesto muy importante, que puede ser entre el 30 y 40%, así a grandes rasgos. Entonces, creo que esta parte es importante, don Robert, a aquellos profesionistas que están manejándose a través de una sociedad civil, voy a repetir, contadores, abogados, doctores, arquitectos, lo que sea, pues vamos a obtener una ventaja fiscal de estar retirando parcialmente durante el ejercicio, una ventaja fiscal en cuanto al impuesto se refiere. Entonces, creo que es un buen tip, don Robert, que hay que considerar. ¿Por qué? Porque esto nos obliga a que prácticamente hacer cierres mensuales para hacer cálculos correspondientes y poder estar obteniendo un beneficio fiscal en cuanto al impuesto. ¿Cómo lo ve, don Robert? Pues muy bien, Contador, nada más de las dudas que recurrentemente nos hacen. Nosotros, obviamente, vendemos el sistema de compra aquí nóminas y lo implementamos, y es común que algunas empresas nos pidan que configuremos el sistema para manejo, por ejemplo, de asimilares a salarios. El concepto que en ocasiones el cliente solicita es que se llame así como tal, asimilares a salarios, pero algunos otros nos dicen, ¿sabes qué? No, Roberto, ponme de remanente distribuible. ¿Es importante el concepto, Contador, o no? Bueno, mira, yo pienso que sí, aunque creo que, a ver, tú ahí me tendrás también una opinión, pero hasta donde yo me acuerdo, en el CFDI, que es la base del CFDI de nómina, hay una clave, Sí. y parece ser, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que tú sí, la clave es como que es única para todos los asimilados a salarios, o cuando menos no hay una segregación del tipo de asimilado a salario en la clave. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, si no podemos tener una clave específica para remanente o anticipo de utilidades, yo sería la idea de poner la clave que me obligan a poner en el CFDI de nómina, y en el concepto ser un poquito más específicos de qué tipo de asimilados se refiere. Y tendríamos que establecer que son asimilados a salarios bajo el esquema de anticipo de utilidades a socios o accionistas. Entonces, no sé si ahí creo que esa parte así es en el CFDI nómina, Robert. Sí, en este caso, dentro del sistema de nóminas, cada concepto se clasifica en las claves que el SAT en algún momento generó o autorizó. Y como usted dice, la realidad es que solamente existe una clave de asimilables a salarios. Aquí la pregunta va enfocada más al tema de si en el texto, como usted dice, complementario, vale más la pena que se le ponga remanente distribuible, anticipo de utilidades o como tal, asimilables a salarios. Sí, yo sí sugiero ser un poquito más específicos, y además, don Robert, es decir, el CFDI no lo es todo, tiene que darse todo el esquema completo, ¿eh? Porque para hacer anticipo de socio, pues tiene que ser socio o asociado, y tenemos que comprobar esa situación con la documentación correspondiente. Entonces, tiene que ser, en el CFDI tiene que, desde mi punto de vista, sí señalar que es un anticipo de utilidades a socios, pero también tener un soporte documental de que realmente es un anticipo de pago de socios, ¿no? El soporte documental hablaría básicamente de los contratos, ¿no? En el caso de los asociados y obviamente en el caso de los socios como tal, que estén en el acta constitutiva. Es correcto, es importante ahí considerar esa documentación, esa documentación que compruebe su calidad de socio o asociado de la sociedad. Y bueno, sin dejar fuera que en el CFDI de nómina, pues sí, se ponga la clave de asimilados, y yo sugiero que en el concepto se pueda adicionar esa manifestación, ¿verdad? Conta, el concepto, la clave nada más para que la gente sepa, la clave agrupadora del SAT, que es para asimilar salarios, es la clave P de percepción 046 y se denomina 046. ingresos asimilares a salarios. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Conta, y nada más una duda también que surge por ahí de repente de parte de las personas. Dicen, oye, Roberto, es que yo le pago en ocasiones cada 15 días porque hace un trabajo específico, realmente sí es un asimilable, es decir, es una persona que le da servicios
extraordinarios a la empresa. Entonces me dice, ¿qué tasa uso? La mensual, la semanal, la quincenal. Y pues obviamente siempre hay como que esa duda de cuál tasa utilizar en base a que se le está pagando una vez a veces 2 meses veces en el mes, o a veces incluso hasta 3 o 4, como si fuera un trabajador. Sí, pues bueno, yo creo que ahí sí pudiera tomarse algún criterio, porque, vamos, finalmente, aunque no es un sueldo, el cálculo del impuesto se calcula como un sueldo. Entonces ahí sí tiene que ver con qué periodicidad se hace el pago del asimilado. Si se hace por mes, pues sería la tarifa mensual. Si se hace por semana, pues sería la tarifa semanal, etcétera. Sin embargo, también si, por ejemplo, hay ciertos plazos o ciertos periodos que no coinciden con las tarifas que hay, porque si mal no recuerdo es mensual, semanal, decenal, cada 10 días, y creo que quincenal parece, ¿no? Sí, son las más tradicionales. Pero ¿qué pasa? Como bien dices, oye, pero yo me reparto cada 2 meses o cada 3 meses, ¿no? Entonces, también es posible. Por ahí hay un artículo reglamentario que señala un procedimiento que sería bueno ahí nada más revisarlo, cuando se hacen pagos por periodos diferentes. Entonces, ahí, por ahí lo buscamos en el reglamento del ICR, vamos a encontrar un procedimiento por periodos diferentes. Entonces, por ahí también podemos tener la respuesta. Ya sería cuestión de que el sistema esté, que pueda poder hacer ese ajuste que menciona el reglamento. Habría que ver si estaría capacitado, digamos así, para que haga ese ajuste, ¿no? Sí, habría que ver en este caso, ya en los casos específicos. En muchas ocasiones, contador, cuando solamente se tiene un pago mensual o como usted dice, extraordinario cada bimestre, cada trimestre, a veces el cliente opta por hacer el cálculo y solamente capturarlo en el sistema. Porque para efectos fiscales, lo que le importa a la autoridad es que se ponga el ingreso configurado correctamente como P046 y adicionalmente se complemente con el impuesto que le corresponda, lógicamente. Entonces, esa sería una solución simple, pero pues al final de cuentas funcional, ¿no? Correcto. Muy bien, con todo, pues, cambiamos al siguiente tema, entonces, si gustas, y en este Claro. caso estaremos hablando de plazos para que un cliente solicite un CFDI. Es una pregunta recurrente, don Robert, yo lo relaciono con una noticia que sacó el SAT el año pasado, en el 2019, respecto a qué plazo se tiene cuando alguien va a realizar una compra, un consumo, qué plazo tiene para pedir su factura, en pocas palabras, ¿no? Y hubo un debate por ahí, ¿no? A lo mejor te recuerdas tú, Robert, por ahí el reglamento del Código Fiscal Federación habla de que son 24 horas para emitir el comprobante, pero por otro lado, el SAT, en un aviso que publicó en su página, decía que tienen un año o dentro del mismo ejercicio para pedir la factura. Es decir, si no te dan tu factura, tú fuiste a hacer un consumo en un restaurante en el mes de enero y puedes todavía hasta el mes de diciembre ir a pedir la factura de tu consumo de enero. Y bueno, ahí hubo un debate, me acuerdo que lo comentamos aquí en a través de estos medios, y donde yo establecía que no era posible esa parte, o sea, no tiene un fundamento legal el SAT para establecer que tiene un año para conseguir su factura. Bueno, al respecto, porque sigue la misma circunstancia, ¿no? Y hay una regla miscelánea donde se establece, por ejemplo, la regla 27147 establece que para el cumplimiento de la entrega del CFDI, basta con que el solicitante proporcione su clave del Registro Federal de Contribuyentes sin que sea necesario ningún otro dato para que se le entregue su CFDI. Es la regla 27147. Por otro lado, la regla 27126, en caso de que no se entregue el RFC, como quiera, el establecimiento tiene que emitir un CFDI, que es lo que le llamamos Global. un CFDI global, a través de un RFC genérico, que es el XAXX0101-1000, ¿no? Más o menos. Pero bueno, finalmente la pregunta, oye, pero todavía no me respondes cuánto tiempo. Bueno, finalmente la regla 27136 establece que si el CFDI no se entrega en el momento en que se realiza la operación,
porque no lo solicitó, puede solicitarse su expedición conforme a esta regla dentro del mes que corresponda a su operación, dentro del mes que corresponda a su operación. O sea, tenemos solamente hasta el último día de ese mes. Entonces, esto es el fundamento, voy a repetir, la regla 27136 de la miscelánea. Entonces, con esto queda explicado que no tienen, bueno, ya con la regla, esta regla no estaba el año pasado, o la empezaron apenas ahí a manejar, porque realmente entonces ya no se tiene tantos tiempo para poder obtener un CFDI. Tiene que ser dentro del mes que corresponda a su operación, de tal manera que si yo quiero ahorita ir a pedir una factura de un consumo que hice en el mes de octubre, hace algunos días todavía, pues ya no estaría dentro del periodo, porque se supone que la empresa que prestó ese servicio o me vendió el bien ya hizo el CFDI global, y pues ya no sería posible que yo vaya a reclamar mi factura. Entonces, por eso es importante tomar nota, Robert, de esta regla, la repito, 27136 de miscelánea, que establece el plazo para poder solicitar un CFDI. Creo que esto nos va a sacar de muchas dudas, simplemente pues a la hora de, no sé, sobre todo en los establecimientos abiertos al público en general, pues poner esta regla ahí o esta información para que sepa los consumidores o los que compran los bienes, pues tengan la manera de saber en qué tiempo tengo que pedir mi CFDI, ¿no? Algunos por política dicen, si no la pides en un momento ya no te la voy a poder dar. Es una política válida también, es decir, la empresa puede decir, sabes que si no lo pides en el momento no te lo puedo entregar, ¿verdad? Otros dicen, no, pues no más que no pase el mes, etc. Entonces hay una diversidad de políticas, pero lo cierto y lo que señala la miscelánea es que es dentro del mes que corresponde a la operación. Entonces, no sé, por ahí seguramente te han preguntado algo al respecto, ¿no? Sí, Conta, de hecho, bueno, aquí aproveché para ponerla aquí en pantalla, ya está ahí publicada la regla, para que la vean por ahí los que nos ven. Okay. Y yo considero, contador, que posiblemente, básicamente la autoridad pues está basando en las mejores prácticas, ¿no? Empresas o empresas que siempre grandes, Walmart, Costco, Soriana, como que tienen esa política de que hasta el 31 de este mes o al fin de este mes puedes sacar tu factura. Pues simplemente ya lo están haciendo generalizado a través de reglas. Es válido, simplemente es problemático y es normal que lo sea, que si acaso se te ocurre hacer una compra en los últimos días del mes y no tuviste la precaución de pedir la factura, pues puedes correr el riesgo de no tener comprobante si acaso llegara a brincar de mes. Es correcto. Sí, entonces yo creo que ese tema es muy importante, sobre todo aquellos establecimientos abiertos al público en general, ¿verdad? Que son los que nuevamente, pues algunos van a comprar algún producto o a consumir algún servicio, pues que conozcan cuáles son las fechas que tenemos para solicitar esto, ¿no? Es correcto, contador. Pues, bueno, de los puntos previstos para esta sesión están completos, contador. Aquí están los datos en pantalla. No sé si vos, por favor, compartirnos tus datos, contador, por favor. Claro que sí. Me pueden escribir un correo electrónico al correo jayax@saltilloasesores.com.mx. Me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp 844-419-2382. Estoy en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo. Por ahí se están subiendo también en un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital, para que si no tuvieran la oportunidad de escuchar esto, pues lo pueden escucharlo posteriormente. Es correcto. Obviamente, y en caso de que ocupen algún tema de soporte, asesoría relacionado con cómo configurar el sistema de nóminas, por ejemplo, para el tema de los remanentes de los anticipos de utilidades, obviamente nos pueden contactar. En mi WhatsApp personal es 844-162-3159. En Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdés Padilla. Y al igual que Contador, este programa lo subimos a una plataforma de podcast denominada en este caso Contador 4.0. En esa plataforma, además de estos programas de criterio fiscal digital, acostumbramos también subir información relacionada con temas de STPS, como es el caso de la NOM, y algunos temas específicamente de la marca Compact. Pues bueno, Contador, no sé si tengas algún punto adicional que quieras que veamos. No, pues sería todo, Robert, y pues vamos a preparar ya información
Prácticamente ya se aprobó lo que es la miscelánea fiscal, bueno, las reformas fiscales, solamente está pendiente su publicación, entonces seguramente vamos a estar platicando eso en los próximos programas. Es correcto, contador. Bueno, agradezco mucho tu tiempo, agradezco aquí a la gente que nos está viendo. Obviamente, de repente ahí movemos los horarios por temas de trabajo, de ajustes necesarios. Pero pues, lo importante aquí en estas plataformas es que se quedan grabadas y que posiblemente ustedes pueden consultarlas cuando gusten y ya, obviamente, el tema de los podcasts, ¿no? Perfecto, pues a la orden, Robert. Con todo gusto, Duarte, descansa y por ahí nos vemos la semana que entra, ¿no? Dios quiere. Cuídate mucho, hablamos, Adiós. saludos a todos.